Hi everyone, I'm back. So we're trying the same YouTube link just through Google Hangout now. I got a couple of messages on Telegram saying they were having issues logging in, and it was saying waiting for the video stream to go live. So we came back to this setup. Let's hope this works better. Okay, so I'll just give it a couple of minutes, wait for everybody to log in. Okay, great. So we have our viewers. So people are back on live. So again, if you guys have any questions, just feel free to ask. That's the whole point of this setup. So I was mentioning earlier about the team building the iOS and Android version of the applications. We launched the public Android version. We've actually launched a couple of updates. Some of our beta testers have been helping us obviously fix minor bugs. So we've been up. If you downloaded it as soon as it was available, I think we've launched at least 2 or 3 updates. So make sure you have the latest version of the application. We also just integrated update notifications in the app. So you guys are going to get a notification every time we upload a new version inside the app. So that'll refresh any little minor bugs we might have. But the iOS and Android, the iOS version we just uploaded is also now integrated with portable printers. We integrated with a couple of mobile printers, so merchants can obviously print out the receipts, and we also integrated into the application something a couple of our big clients were asking for, which is adding tips. So now when you guys are, if you're in a restaurant and if you have BelugaPay, you can also add the tip into the sale. That's also a minor update we launched this week in the iOS and Android version. So if you guys download the app, feel free to test it out. And if you guys find any minor bugs, obviously feel free to send us an email or write me directly on Telegram, and I'll be sure to thank you for all your support in testing the app. So again, if you guys have any questions regarding the team, the applications, what we've been working on, feel free to ask. That's what the chat here is for. That's the whole purpose of these talks. And I was saying, as I was mentioning earlier, part of the strategy we've been having the last couple of weeks is building the number of merchants currently still on the Espiral point of sale system. As you guys might recall from the white paper, our company was founded in 2013 as Espiral Technologies de Mexico, and we've been a mobile point of sale system since 2014 here in Mexico. Recently, we're migrating all of these merchants into the new BelugaPay app. Hopefully, before the year ends, all of the merchants currently using the Espiral system will migrate into BelugaPay. So that process is an ongoing thing. We've been our biggest merchants have actually been our first beta testers. So they've been helping us test the application for the last couple of weeks and months. And now we're starting to migrate more and more of our merchants that have been using Espiral in some cases for years. We're migrating them to the new Bluetooth reader, to the new application, to the new system. We're doing our sales team and support team is doing a great job explaining all the new features in the application. In some cases, we have to update all of their information, their inventory. So we're migrating all of their stock, their inventory into from the old databases and the old application that we had in Espiral, and we're migrating all of their information into the new app. So for them, it's going to be a seamless move to the new app, so they don't have to go through this bulky migration of having to do this huge process to move the information from one app to the other. So we're helping. We're trying to be very careful that these merchants don't suffer in any way, because obviously 1 or 2 days of them not controlling their stock or not controlling the exact sales that are coming into the company, it's going to be a nightmare. And that's something obviously we're trying to be very, very careful not to
to mess with any of that. And that's one of the main reasons why it's going to be a process that we hope to finish this year. But there's some clients that have a pretty big integration with us, so that those merchants, it's going to probably take a little bit more time than just a couple of days. So that's something we've been working on for the last couple of weeks also. And now that the BelugaPay app is ready for bigger merchants and more volume and more transaction, is when we're starting to migrate all these Espiral users that we've had for the last couple of years into BelugaPay. So again, if you guys have any questions, remember, feel free to ask. That's the whole point of these talks. If you guys have any questions, I'm here to answer anything you guys might have to say. Okay, and another update I wanted to give is on the exchange. So we're going to be relaunching our token distribution. We're going to be uploading this next week. We'll be uploading on the Telegram, on both Telegram chats, Plus Protocol and BelugaPay, the update on how to receive your Plus Protocol tokens. We'll be sending that information out next week. So stay tuned into the chats, and we'll also be sending a newsletter to everybody that signed into the ICO. So remember, you have to have your tokens in an Ether wallet. Don't have it in an exchange. It's very probable you won't receive your airdrop. Remember to have all of your BBIs in an Ether wallet. We recommend my Ether wallet, but obviously there's a lot more out there. If anybody has any question, I'm happy to answer anything you guys might want to ask about the project, about the team. For the last couple of weeks, feel free to ask. We'll be uploading a couple of minor bugs we found in the Android version. So that's going out today. So at the end of the day, if anybody hasn't installed the app, just feel free to download it. It'll be the newest version. And if you have already installed the app, later today, you're going to have an update available, and it'll have a couple of minor fixes. And we're starting to integrate a lot of more interactions into the application. It's going to be looking a lot smoother. We're working on the UX, the UI on both apps. We're working on native design on both apps. In Android, we're starting to work with a lot of material design, which is native to Android. So the app is going to start looking a lot better in the next couple of weeks. Now that it's live and the functionality is pretty much complete, we're starting to work on all of the beautification of the app. It's a word I've heard UX designers say a lot. So I'm going to start giving a couple of updates in Spanish. But again, if you guys have any questions, feel free to ask. You can interrupt in any moment. Just ask any question, and I'll stop whatever I'm talking about and go ahead and answer your questions. So, entonces, voy a comenzar con la parte en español de nuestra sesión. Recientemente lanzamos ya en México, para los que están aquí en México escuchando, ya lanzamos la versión en español y sobre todo la versión completa de la aplicación que les va a permitir cobrar con efectivo, tarjetas y cripto en una sola aplicación, con toda la integración que es de los puntos de venta, ¿no? Desde inventario, reportes, analíticas. Tenemos ya la integración de agregar propina, tenemos la integración con impresoras portátiles térmicas Bluetooth. Si por ahí de repente nos llegan negocios que tienen ya varias impresoras que ya compraron tiempo atrás, si tienen esas impresoras, mándenos los modelos y es una integración relativamente rápida. Y la integramos a la aplicación y podemos lanzar un update en lo que terminamos un framework que va a ser universal la integración de impresoras, ¿no? Que va a ser ya mucho más sencillo, pero por lo pronto tenemos ya un par de impresoras de las marcas principales ya integradas en la aplicación. Y bueno, ya lanzamos la versión de Android, esa ya la pueden descargar en la App Store. Ya funciona con todas las herramientas que necesitan para poder cobrar con tarjetas cripto y efectivo. Los invito a que ya la descarguen. En iOS también ya está la versión completa para México.
Para fuera de México todavía no está. Si ustedes están fuera de México, la versión iOS que está en la tienda todavía no es la versión completa. Como comentabas hace un momento en inglés, estamos teniendo unos detalles con el equipo de desarrolladores de Apple. Por ahí confundieron un poquito la usabilidad de la aplicación. Nos confundieron con un exchange. Entonces, pues estamos ahí platicando con ellos. La aplicación de BelugaPay no es un exchange, es un punto de venta móvil para comercios que acepten pagos con tarjeta y cripto y efectivo, ¿no? Entonces, estamos ya platicando con ellos. Yo espero que la próxima semana liberen ya la aplicación global en iOS, pero por lo pronto ya hay una versión, pero no es la versión completa. Y si están dentro de México, sí pueden ya descargar la versión completa de la aplicación. Entran a la aplicación a su app, a la App Store, simplemente busquen BelugaPay, la descargan y ya pueden empezar a cobrar. Ahí mismo pueden solicitar un lector, pagarlo desde el soporte, les van a decir cómo pueden hacer el pago y nos hacen llegar los datos del envío. Ya estamos integrando en la aplicación el que puedan pedir un lector directamente de la aplicación. Ese es un update que vamos a lanzar la próxima semana. Dan de alta su tarjeta de crédito, ponen sus datos de envío, su domicilio y enviamos el lector sin ningún costo, ¿no? Ningún costo de envío. Vaya, entonces... pues digamos, eso ya es algo que pueden descargar. Ya hay comercios que están utilizando la aplicación BelugaPay, sobre todo los comercios que ya vienen trabajando con nosotros de años atrás en Espiral. Los estamos migrando ya poco a poco a BelugaPay. Mencionaba hace poquito que hay algunos comercios grandes que tienen, digamos, una integración más robusta con nosotros, donde desde reporterías diarias, inventarios en tiempo real, conectadas a sus bases de datos, reportería en tiempo real a bases de datos de algunas empresas globales. Entonces, esos clientes sí nos está tomando un poquito más tiempo de migrarlos a la nueva aplicación de BelugaPay, pero sobre todo por todo el caso especial que son estos clientes, ¿no? Pero la idea es que antes de terminar el año, el 100% del universo de los casi 3,000 usuarios que tenemos en Espiral, los migremos el 100% a BelugaPay, ¿no? Entonces, ya estamos en ese proceso. Ya hay muchos comercios que, digamos, brincaron de Espiral a Beluga, y estamos ya en ese proceso. Si alguien de aquí, pues es un comercio de Espiral, seguramente alguien del equipo de soporte y del área comercial los va a contactar en las siguientes semanas, meses, para ya instalarles la nueva aplicación y hacerles llegar también el nuevo lector Bluetooth, que ya tiene integración con la aplicación de BelugaPay, pero también su lector antiguo de Espiral va a seguir siendo compatible por lo menos un año más. Aquí en México la regulación ya nos alcanzó en temas de PIN-pad, entonces a finales del próximo año ya va a ser obligatorio que todos los agregadores tengamos un lector con PIN o que el cliente pueda poner PIN de alguna manera, ¿no? Entonces, estamos trabajando con dos tecnologías, una virtual, o sea, un teclado virtual, y obviamente también el lector con PIN, también ya lo estamos certificando y seguramente a finales de año aquí en México lo lancemos este lector ya con PIN. Y también a mí me gusta más la tecnología virtual, que es que un comercio pueda comprar un lector barato. Yo soy más de la idea que el lector debe de costar ya $10, $15, a lo mejor muy parecido al modelo que hay en Estados Unidos, que el lector iba a costarte $10, ¿no? Entonces, a mí me gusta más ese modelo y que el PIN lo pueden poner directamente en el aparato, ¿no? Ahorrándonos el costo de un lector pues más caro que trae PIN, que siempre va a ser más caro por la tecnología, ¿no? Entonces, pues nosotros la vamos a apostar a las dos tecnologías. ¿Por qué las dos? Porque la regulación en virtual con el teclado es algo que todavía no está aprobado por las marcas y por los bancos, perdón. Entonces, es algo que a lo mejor puede tardar un poco el proceso. Y en ese lapso, pues no queremos perjudicar a nuestros comercios. Entonces, estamos ya certificando el lector para México de PIN. Y en paralelo queremos empezar a trabajar con el PIN virtual, ¿no? Entonces, pues para los comercios en México, los invitamos a que ya descarguen la aplicación de BelugaPay en Android y en iOS. Y también ya tenemos disponible el dashboard para BelugaPay, que es muy similar a lo que ya teníamos en el Espiral, pero con mejores herramientas y mucho más grandes el tema de reportería, ¿no? Entonces, quienes ya fueron clientes de Espiral y están migrando a BelugaPay en el Dash, también van a ver una gran diferencia y un gran trabajo, ¿no? Que ha estado haciendo aquí el equipo de desarrolladores y pues sobre todo el equipo de soporte y comercial que nos han dado muchísimo feedback de los clientes y comercios con los que hemos trabajado durante años.
qué es lo que ellos quieren ver en los reportes, ¿no? Realmente cuál es la información importante para ellos, qué es lo que ellos buscan a la hora de ver las métricas de los negocios, ¿no? Entonces, digamos que el dashboard y el admin panel de BelugaPay es mucho más amigable para los comercios y tiene muchas más herramientas para que ellos puedan administrar y controlar mejor sus ventas, ¿no? Entonces, y sobre todo tener un mejor scope, ¿no? Un mejor pues un mejor termómetro de cómo va el negocio, ¿no? Si las cosas van bien, van mal. Estamos trabajando mucho en eso y estamos teniendo mucho feedback de los propios comercios, ¿no? Entonces, tenemos el Dash tanto para e-commerce como para tarjeta presente, ¿no? Ya tenemos clientes utilizando ambas plataformas. Tenemos ya varios comercios aquí en México, grandes, varios, desde agencias de viajes, hoteles, restaurantes de mucho prestigio que ya están utilizando también nuestro e-commerce. Entonces, poco a poco también vamos a empezar a migrarlos de Espiral a BelugaPay, que es un e-commerce que aparte de aceptar pagos con tarjeta, también habilita que estos comercios puedan aceptar, por lo pronto, Ether y un par de ERC20 tokens, ¿no? Entonces, pues es algo que ningún otro agregador en el país ofrece como un servicio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una plataforma muy completa en el sentido de que pues, pueden aceptar más formas de pago, ¿no? Entonces, pues bueno, cualquier persona que quiera descargar la aplicación de BelugaPay, lo invito a que se meta en su teléfono móvil o tableta, ya sea a la App Store en Apple, iOS y a la Google Play Store en equipos Android, ¿no? En temas de compatibilidad, creo que a partir de Android 4.2, si mal no recuerdo, 4.2, 4.4, pues es la gran mayoría, ¿no? Si alguien tiene un Android más viejo, que corre algo más viejo que 4.2, pues yo creo que pues a lo mejor ya es tiempo de ir considerando un nuevo celular, porque sí, ya es un poco obsoleto, pero para los equipos nuevos somos muy compatibles. El Android 7, 8 está funcionando a la perfección. Lo hemos ya probado con una gran gama de celulares Android. Obviamente aquí el problema de Android es que pues, si alguien ha desarrollado aplicaciones, conoce la problemática que hay con Android, ¿no? Con Apple la ventaja es que programas a lo mucho para 10 equipos vivos en ese momento en el mercado, pero para Android pues, son cerca de 7, 8 mil equipos, ¿no? Entonces, es una locura que una aplicación pueda ser 100% compatible con ese 100% de universo de gama de celulares diferentes Android, porque son un mundo de marcas y un mundo de problemas que llega a haber. Algo que ayudó mucho en el sentido de compatibilidad es el tema de ya no utilizar el audio jack, ¿no? Como ya lectores Bluetooth, la gran mayoría de los teléfonos con los que teníamos problemas en el pasado en Espiral, con temas de compatibilidad, era por el audio jack, pues llega a tener software para que se escuche más fuerte o a lo mejor tienen alguna configuración diferente en el audio jack y entonces eso ya no hacía compatible el lector y es algo que nos pasaba sobre todo con teléfonos Huawei, por ejemplo, que son complicados y en realidad con lectores de audio jack. Ya con el tema de Bluetooth ya no tenemos este problema, ¿no? Entonces, también muchos comercios que teníamos en Espiral que de repente tenían problemas con el audio jack, ya los migramos al nuevo lector Bluetooth y utilizando ya la nueva aplicación de BelugaPay, ¿no? Entonces, obviamente todas sus métricas y analíticas se están empezando a resguardar de forma segura en nuestra base de datos, el cual esto va a servir para las futuras métricas que utilicemos para dar calificaciones y otorgar créditos a estas micropymes, ¿no? Entonces, los primeros comercios que migren y empiecen a utilizar la nueva aplicación de BelugaPay van a ser los primeros comercios que van a ser elegibles para un préstamo directamente en la aplicación, préstamos casi de forma inmediata. En algunos casos vamos a estar dando préstamos en forma de cripto, en otros en forma de fiat, y también vamos a hacer un marketplace para que otras empresas y otras instituciones financieras también puedan dar créditos, a lo mejor ya más robustos, ¿no? BelugaPay se va a limitar a microcréditos para comercios, el cual van a poder ser pagados con sus mismas transacciones. Ya un préstamo un poquito más elevado, digamos, arriba de 50 mil pesos, ya vamos a usar, digamos, terceras, pues, otras empresas, ¿no? Ya sea bancos, instituciones financieras y también un par de startups que se dedican precisamente a prestar a pymes, ¿no? Entonces nosotros vamos a recolectar todas estas analíticas
de los comercios, todas sus ventas, inventario, y vamos a compartir esto con estas instituciones financieras para que ellos sean los que terminen otorgando los créditos ya más grandes, ¿no? Espiral se va a dedicar sobre todo al tema de procesar pagos, ¿no? BelugaPay es nuestra meta, ¿no? Crear una empresa que pueda aceptar pagos de efectivo, tarjeta de crédito y criptomonedas y cualquier otro medio de pago que pueda salir en el futuro, ¿no? Es algo que iremos integrando si el día de mañana surge otra forma de pago que los comercios están queriendo recibir como forma de pago, seguramente veremos la forma de integrarlo, ¿no? Entonces, igual, pues si alguien tiene alguna duda o comentario, if anybody has a question, feel free to ask. Okay. Well, we'll have another AMA in the next couple of days. We're going to try to set one up for next Friday. Hopefully, the iOS global application will be live, and we'll be able to demo it live and have people install it. And if you guys would like to get people involved in the next session, once the iOS version is live, I'll invite people to download it. And the first person to ask a question here in the next AMA that has the application installed, I'll send you guys some Ether and some BVI. So feel free to install the application, the iOS application. Come online, come onto this chat, and the first people that ask a question that have the application downloaded, we'll send you guys some Ether and BVI live during the next session. We'll send people. We'll send our community some Ether and some BVI live, so you guys can see the application working. I'll also do a live credit and debit card transaction. I'm obviously here in Mexico, so it's going to work. If you guys are outside of Mexico, it won't work. But we obviously want to demo for our community all the applications we've been working on. I'll do some demos on both operating systems. I'll probably do a transaction using credit card on Android. Then I'll do a debit card transaction on iOS. I'll probably send Ether through iOS, and I'll probably send BBI through Android. So we can get people installing the app and testing it. And so again, if you guys have any questions, feel free to ask. If you guys have any questions and you guys are seeing this video after it was live, feel free to ask a question in the feed, and I'll come back in a couple of days and answer any questions you guys might have regarding this video feed. All right, well, I think we're going to end it for today. And remember, our applications are live in Android and iOS. In iOS, the latest version isn't available in the global market yet, but as I said at the beginning of this conference call, live video feed, I mean, we're talking to the Apple team, and hopefully in the next couple of days, they'll understand a little bit more of what that application actually does, and they'll release it to the global market. Again, thank you very much for tuning in. This is Alex from BelugaPay. Thank you very much. Have a good day.